Hola chichis, vamos a tener ya el primer eclipse en Piscis que tenemos desde hace mucho tiempo y yo hoy me he propuesto hacer algo un poco kamikaze, la verdad, porque quiero hablaros de todo para que tengáis un fondo bastante fuerte desde el que poder comprender estos eclipses más allá de esta sensación que siempre nos da el tema de que se aproxima un eclipse, ¿no? Es decir, yo lo que veo en redes sociales y demás es que con mucha frecuencia cuando vemos que va a entrar Mercurio retro o que va a haber un eclipse o que va a haber alguna alineación, siempre hay como una reacción de fatalidad, ¿no? Pero en realidad la astrología es mucho más compleja y rica en significados, no está aquí para asustar a nadie, está aquí para ser comprendida si acaso y para mostrarnos esa perspectiva tan fascinante que aporta y que es diferente al resto de maneras que tenemos, ¿no? De movernos o de comprender el mundo con otro tipo de disciplinas a lo mejor, ¿no? Entonces, a los eclipses hay que entenderlos como parte de un proceso mayor. Ningún eclipse actúa en solitario, todos ellos tienen relación con otros momentos en que también hay eclipses semejantes, aunque hay historias que se están desarrollando. Entonces, es a eso a lo que me gustaría dedicar el post de hoy, que va a ser bastante intensivo. He dedicado bastante tiempo a prepararlo, así que espero que resulte informativo y que también os aporte ese punto de comprensión sobre el tema para poder tener una aproximación más profunda, ¿no? Entonces, he dividido este post en tres partes. La primera es sobre lo que implica vivir a los eclipses, cómo nos afectan, de qué maneras nos afectarían más o menos, o también incluso qué son los eclipses y por qué les damos esa importancia, ¿no? La segunda parte está dedicada específicamente a estos 7 eclipses que vamos a tener en Virgo y Piscis desde ahora, el septiembre del 2024, hasta ya bien entrado el 2027. El último eclipse que vamos a tener en este eje de Virgo y Piscis va a ser justamente en febrero del 2027. Ese va a ser un eclipse de luna en Virgo y va a ser el último de todos. Así que, de alguna manera, ahora lo que podríamos pensar, así como algo más preliminar, es que ahora en septiembre abrimos toda una serie de eclipses que terminará de cerrarse o de completarse ya para ese febrero del 2027. Así que estamos entrando en una historia que va a tener también un efecto a medio y largo plazo, como siempre sucede con los eclipses, pero que todavía nos encontramos a las puertas de descubrir en qué va a consistir, ¿no? Entonces, esa segunda parte de este post la vamos a dedicar específicamente a esos eclipses. Luego, naturalmente, hablaremos de cada uno de ellos por separado cuando llegue el momento. Y luego habrá una tercera y última parte en este post que es como un salto en el tiempo para ver un poco los antecedentes, qué pasó la última vez que el nodo norte estuvo en Piscis, que fue entre 2006 y 2007, para ver también qué tipo de eventos a nivel colectivo o qué tipo de temáticas a nivel colectivo podríamos esperar. Lo cierto es que en este estudio de antecedentes he descubierto un montón de cosas que yo misma pues me he quedado, ¿no? muy fascinada de la precisión también de estos tiempos y de la resonancia que tienen algunos de esos temas que vivíamos ya entre 2006 y 2007 con algunas de las cosas que se están planteando ahora. Así que bueno, vamos allá empezando por el principio. La primera parte, ¿qué significa vivir los eclipses? ¿Qué son los nodos lunares y qué relación tienen con estas lunaciones tan especiales, estas lunaciones eclipsadas? Bueno, en primer lugar hay que decir que el 12 de enero del 2025, los nodos van a entrar en este eje de Virgo y Piscis. Y eso quiere decir que cada vez que haya una lunación en alguno de estos signos, vamos a tener eclipses, vamos a tener temporadas de eclipses. Así que ahora estaríamos desarrollando una historia que viene en diferentes capítulos, ¿no? Empezando por el principio, aunque os lo he comentado alguna que otra vez, pero por refrescar ideas no pasa nada, los nodos lunares vendrían a ser simplemente puntos matemáticos que señalan esa zona del firmamento donde es posible, donde es factible que la Luna, el Sol y la Tierra lleguen a alinearse. De este modo, cada vez que hay, por ejemplo, una luna nueva o una luna llena,
cerca de esos nodos sucede un eclipse. ¿Cuánto de cerca? Pues en realidad tiene que ser una lunación que esté a menos de 15 grados de distancia de alguno de esos nodos lunares. Puede ser el nodo norte o puede ser el nodo sur. Sabéis que los nodos son como un eje que tiene una parte que es el nodo norte, otra parte que es el nodo sur. Siempre funcionan como una aguja con esos dos extremos, siempre uno enfrente del otro, ¿no? Entonces siempre los nodos están activando dos signos complementarios, siempre actúan en forma de eje y es muy importante considerar hacia dónde apunta ese eje, que sería el nodo norte, es como una especie de dirección, ¿no?, de desarrollo más propositiva, mientras que luego el nodo sur, que es como la parte de atrás de ese eje, normalmente tiende a mostrar también cosas que a lo mejor son un poco más inerciales o un poco más automáticas, o que a lo mejor son cuestiones que ya no son conocidas pero que no aportan precisamente algo nuevo a nuestro desarrollo, ¿no? Entonces en realidad los nodos siempre colaboran entre sí. El nodo sur y el nodo norte están colaborando entre sí porque están cada uno subrayándose al otro, ¿no? Subrayando mutuamente ese trabajo que está haciendo el otro. Así que recapitulando, cada vez que tenemos una luna nueva o una luna llena alineada a menos de 15 grados de distancia de alguno de esos nodos, sucede un eclipse. Para ser precisas, podemos distinguir sobre todo entre eclipses de luna y eclipses de sol, que no son otra cosa más que una luna nueva o una luna llena alineada con los nodos. Esta parte sé que es un poquito más técnica, pero mirad, así ya os comprendéis del todo, ¿no?, por qué hablamos de eclipses, que es en realidad un eclipse. No es más que eso, es una lunación, algo más especial, porque es una luna nueva o una luna llena alineada con la Tierra. De esta manera, por ejemplo, cuando tenemos una luna nueva, la luna nueva es una conjunción, una unión de la luna y el sol que se alinea con los nodos. Lo que está ocurriendo en realidad es que la luna se está interponiendo entre la Tierra y el sol. De este modo, esa luna nueva se siente como que pues también ese sol está tapado, ¿no? Ese sol está oculto detrás de esa luna que está alineada con la Tierra y el sol, ¿no? Entonces se da un eclipse solar porque la luna está interponiéndose con esos rayos del sol. Así que un eclipse solar siempre es una luna nueva. Es una luna nueva que habla de inicios, pero que son inicios bastante particulares porque al ser inicios aparejados a un eclipse, pues son algo más inestables o algo más diferentes de lo que podría ser otra luna nueva común, ¿no? Luego hablaremos de ello también, de cómo se sienten los eclipses. Cuando se trata de una luna llena, en este caso es una oposición de la luna y el sol, cuando tenemos una luna llena que se alinea con los nodos lunares, sería la Tierra la que se interpone entre el Sol y la Luna, impidiendo que los rayos del Sol lleguen a reflejarse en esa superficie lunar. Esto tiene como consecuencia que ahí donde esperaríamos que haya una noche espectacular, iluminada de luna llena, en realidad lo que encontramos es que la Luna se encuentra oculta, se encuentra opacada, no tiene ese fulgor, no tiene ese brillo y por tanto tenemos ante nosotras un eclipse de luna, que también es un espectáculo bastante asombroso. Entonces, la luna llena alineada con los nodos lunares es, a fin de cuentas, un eclipse de luna, mientras que la luna nueva alineada con los nodos es un eclipse de sol. Cada uno de ellos tiene particularidades diferentes, ¿no? En el caso del eclipse de luna, al ser un eclipse de luna llena, podemos pensar que los eclipses de luna vienen aparejados a finales, a culminaciones, a momentos en que llega a un máximo un proceso que venía de atrás y un momento en el que en definitiva se manifiesta y expresa en toda su fuerza un proceso que venía forjándose con anterioridad, ¿no? Entonces es un momento también de culminaciones, de finales. Luego también podemos considerar que los eclipses también abrirían ventanas de desarrollo, es decir, tenemos eclipses que se dan en días contados, en días precisos, pero luego también ese tiempo que hay entre eclipses es muy importante. Por eso hablamos de temporadas de eclipses. De hecho, lo más habitual es que el mismo día del eclipse no tenga por qué ocurrir nada, aunque luego sí que hay, ¿no?, alguna que otra cosa, pero lo más habitual es
es que los eclipses movilicen cosas a lo largo de esas ventanas de tiempo o de esas ventanas de desarrollo que sobre todo tienen una máxima intensidad en las temporadas de eclipses. Las temporadas de eclipses abarcan habitualmente algo más de un mes y medio porque transcurren entre la lunación anterior y la lunación posterior a esos eclipses. Los eclipses siempre suceden en parejas o incluso en ocasiones de forma extraordinaria podemos tener temporadas de eclipses en las que hay más de 2 eclipses, aunque eso no es lo habitual es que haya 4 eclipses al año, que haya 2 temporadas de eclipses con 2 eclipses cada una de esas temporadas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto con tanta seguridad? ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque para que haya lunaciones cerca de los nodos, tiene que estar el Sol en alguno de esos signos cercano a esos nodos. Es decir, si el nodo norte se encuentra en Piscis, cada vez que el Sol esté en Piscis o en Virgo, que es su signo opuesto, habrá lunaciones alineadas con esos nodos. Sabemos que el Sol transita por esos signos en momentos muy determinados del año. Cada año tenemos un ciclo solar muy regular. Cada año sabemos que, por ejemplo, la temporada Virgo va a estar afectando particularmente el final de agosto y el principio de septiembre, o que la temporada Piscis pues también va a estar afectando especialmente en torno a ese comienzo de marzo, ese final de febrero, ¿no? Entonces, siempre que el Sol va a estar en un signo donde están los nodos, estamos en temporada de eclipses. También, por cierto, es una forma muy buena de reconocer en vuestra carta natal o en vuestra revolución solar o en la carta que queráis si está en temporada de eclipses o no. Siempre que veáis al Sol en conjunción o en oposición al nodo norte, en esa carta lo que está pasando es que es una temporada de eclipses y eso es bastante significativo y algo a tener en cuenta, ¿no? Entonces, como siempre que tenemos al Sol en esos signos donde se encuentran los nodos, hay temporadas de eclipses, es de esperar que a lo largo de todo el tiempo que los nodos van a estar ahí, vamos a tener eclipses siempre en esos signos durante años consecutivos, ¿no? Los nodos lunares tardan unos 18 años en atravesar toda la rueda zodiacal y eso significa que pasan aproximadamente 1 año y medio en cada uno de esos signos por los que transitan, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, los nodos lunares van a entrar en Piscis y Virgo en enero del 2025 y van a estar ahí 1 año y medio hasta esa parte intermedia del 2026. Así que siempre los nodos con muchísima regularidad pasan aproximadamente 1 año y medio en cada pareja de signos. En 1 año y medio da tiempo para que haya hasta 3 temporadas de eclipses con el Sol en esas zonas donde están esos nodos. Por eso normalmente cabe esperar que haya al menos 3 eclipses en cada uno de esos signos que tocan los nodos, aunque luego cada temporada de eclipses pues tiene sus particularidades porque el ciclo lunisolar no es tampoco increíblemente exacto. Cada temporada de eclipses tiene sus particularidades, ¿no? El tiempo que tardan los nodos en atravesar cada signo sí es exacto, sí es bastante preciso, pero el tiempo que le toma a la luna y al sol hacer toda esta danza para coincidir en esos eclipses es algo más irregular, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que como los nodos están aproximadamente 1 año y medio en cada pareja de signos, cabe esperar que al menos cada 6 meses haya una temporada de eclipses que active a esos nodos. Por eso, por ejemplo, por poner un ejemplo, ahora en septiembre del 2024 vamos a tener un primer eclipse en Piscis y tendrán que pasar 6 meses hasta que el Sol esté en Piscis, que tendremos luego el siguiente eclipse en este eje, que será otro eclipse de luna en Virgo, que vamos a tener justamente en el 14 de marzo del 2025, ¿no? Entonces, cada 6 meses aproximadamente vamos a tener una temporada de eclipses que active esas zonas que están señalando los nodos. Esto también nos ayuda un poco a preparar los tiempos, ¿no? Porque no tenemos que estar pendientes todo el tiempo de saber la fecha exacta. Sabemos que simplemente si los nodos están en Virgo o Piscis, eso quiere decir que cada vez que el Sol esté en Virgo o en Piscis, es decir, cada 6 meses, vamos a tener una temporada
temporada de eclipses y eso también nos ayuda un poco a controlar los tiempos, ¿no? Y esto aplica para cada pareja de signos, es decir, después los nodos entrarán en Acuario y Leo y empezaremos a tener toda esta danza en esos signos, ¿no? Entonces esto nos ayuda un poco a comprender también cómo encajar, ¿no?, los eclipses en ese reloj gigante que es ese clima astral que describe la astrología, ¿no? Así que bueno, los eclipses vienen en grupos, eso también es algo a tener en cuenta, describiendo una historia de varios años en esas áreas que están activando. Por eso los eclipses no son algo random, no es que ahora hay uno en Virgo y luego en Piscis y luego en Aries y luego en donde sea, no, sino que hay una lógica interna en por qué los eclipses se van solapando de la manera en cómo lo hacen, ¿no? Los eclipses siempre vienen, por tanto, en grupos y siempre actúan de una forma en la que se sostienen mutuamente. Es como que algo que desata un eclipse lo termina de atar el eclipse siguiente, ¿no? Entonces siempre tenemos temporadas de eclipses que funcionan como un conjunto particularmente intensivo donde estamos trabajando ese eje de polaridades en nuestra carta, ¿no? Así que, en resumen, un eclipse por sí solo es verdad que puede marcar hitos clave en nuestra biografía, especialmente si es un eclipse que nos afecta de una forma muy personal, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la luna en Piscis, naturalmente si ahora hay un eclipse en Piscis, pues me va a afectar de una manera bastante personal, ¿no? Entonces, un eclipse por sí solo efectivamente puede marcar hitos clave en nuestra biografía, pero hay que recordar que los eclipses nunca van a actuar solos, son siempre parte de una historia mayor en la que vamos a tener también oportunidad de trabajar esa zona de nuestra carta de manera intensiva, no solamente a lo largo de toda la temporada de eclipses, que es aproximadamente un mes y medio, sino también a lo largo de ese año y medio que tardan en resolverse esa serie de eclipses en esos signos que están señalando los nodos, ¿no? Así que bueno, como os decía, ¿no?, los nodos lunares tardan unos 18 años en atravesar completamente la rueda y eso quiere decir que si el nodo norte se encuentra en Piscis, tienen que pasar 18 años para que vuelva a completar ese círculo y vuelva de nuevo ese nodo norte a Piscis, ¿no? Entonces cada 18 años el nodo norte retorna al lugar en el que está, ¿no?, al comenzar el cuenteo. Esto, por ejemplo, se ve muy bien también en nuestra carta natal. Si yo tengo, por ejemplo, mi nodo norte en Piscis, pues sé que cada 18 años voy a tener un retorno nodal. Es decir, cada 18 años el nodo norte va a retornar a ese lugar donde está mi nodo norte natal. Por eso siempre todas las personas vivimos el retorno de nuestro nodo norte a las mismas edades. La primera vez que eso sucede es a los 18 años, ¿no? Pero luego tenemos otro también en torno a los 36 y así sucesivamente. Cada 18 años tenemos un retorno nodal. Lo que pasa es que como el eje nodal tiene dos extremos, el nodo norte y el nodo sur, lo que sucede es que en la parte intermedia de ese ciclo, a los 9 años, el eje nodal vuelve a activar a esa misma pareja de signos. Lo que pasa es que al revés, a la inversa. Es decir, si yo nazco con el nodo norte en Piscis, a mis 9 años el nodo norte va a estar en Virgo, haciendo una oposición a mi nodo norte natal. 9 años después, cuando yo cumpla 18, entonces sí, el nodo norte va a estar de nuevo en Piscis, como en mi carta natal. Entonces, los ciclos de los nodos describen ciclos de 18 años, pero la parte de en medio de ese ciclo también es sumamente importante. Ese momento en que se cumplen 9 años de una serie de eclipses es muy importante porque se vuelve a reactivar esa misma área de eclipses, ¿no? Así que podríamos decir que cada 9 años aproximadamente vamos a tener eclipses en una misma pareja de signos. Por ejemplo, hace 9 años ya tuvimos eclipses en Piscis y Virgo. Lo que pasa es que en aquel momento, hace 9 años, los eclipses estaban guiados por el nodo norte en Virgo, no por el nodo norte en Piscis que vamos a tener ahora, ¿no? Siempre estamos trabajando con la complementariedad, porque los nodos
son un eje que unen polos opuestos. Entonces siempre vamos a estar trabajando con ese eje de signos o con ese eje nodal donde hay dos polos que tienen dinámicas diferentes, ¿no? Entonces, cada 9 años vuelve a activarse una misma pareja de signos, pero hay que esperar 18 años para que se complete un ciclo completo. Espero que se entienda, que no suene muy lioso, ¿no? Lo que pasa también es que, claro, yo os cuento la teoría, ¿no? La teoría que nos permite comprender, grosso modo, en qué consiste todo esto. Sin embargo, si alguna vez habéis observado un listado de eclipses, los eclipses, por ejemplo, de un año determinado, vais a ver que, como sucede con todas las lunaciones, no son tan regulares. Así que cada temporada o cada serie de eclipses tiene también sus particularidades, ¿no? Para que se entienda esto, por ejemplo, entre 2023 y 2025 estamos teniendo eclipses en el signo de Aries. Lo que pasa es que son eclipses que, como se han dado, el primero en abril del 2023, el segundo abril del 2024 y el tercero y último será en marzo del 2025. Pues vemos que tenemos eclipses en el signo de Aries por 2 años completos, ¿no? Desde abril del 23 hasta marzo del 25. Sin embargo, los eclipses que tenemos en Libra, que es el signo de enfrente, donde ahora mismo está el nodo sur, solamente llegan a abarcar un año completo, porque el primer eclipse que tuvimos en Libra fue en octubre del 2023. Luego tuvimos otro 6 meses después, en marzo del 2024, y finalmente ahora en octubre del 2024 tenemos el tercer y último eclipse en Libra de todos. Entonces es una diferencia abrumadora, ¿no? Tenemos 2 años completos de eclipses en Aries, pero sin embargo en el signo de enfrente solamente hay eclipses durante un año, ¿no? Entonces los eclipses, como son lunaciones, no son enteramente predecibles o no son enteramente regulares en cómo se expresan, ¿no? Así que también hay que observar, ¿no?, las particularidades de cada temporada de eclipses o de cada serie de eclipses, ¿no? Por ejemplo, si observamos los eclipses que va a haber en Piscis y Virgo a partir de ahora, veremos que durarán hasta principios del 2027, ¿no?, que son casi 3 años, 2 años y medio, casi 3, ¿no? Así que a pesar de la regularidad de los nodos, estas diferencias tienen importancia y suceden debido a esas pequeñas variaciones del ciclo lunisolar, ¿no? Entonces, bueno, después de ver cómo funcionan los eclipses, después de ver que son eventos verdaderamente comunes, porque tenemos 2 grandes temporadas de eclipses cada año, ¿no? Tenemos al menos 4 eclipses al año como mínimo, aunque en realidad puede llegar a haber hasta 7 eclipses en un año. Pero no, lo normal es que haya 4, en torno a 4, ¿no? Entonces, a pesar de que podamos ver, ¿no?, que cada eclipse pues sí da un poco de cosa, ¿no? A lo mejor algunas personas se sienten intimidadas o dan respeto a los eclipses, porque cuando uno se pone a observar sus grandes cambios de vida, los eclipses realmente son como un brochecito de oro, ¿no? Tienen una influencia grande, pero al fin y al cabo son, como hemos visto, eventos de lo más común, de lo más gestionables, que podemos transitar sin ningún tipo de temor, ¿vale? Eso siempre es importante resaltarlo. Pero quería dedicar un ratito a hablar de nuevo acerca de cómo nos afectan los eclipses, porque estaréis viendo de todo también, ¿no? A ver, los eclipses como lunaciones son lunaciones que se sienten casi embebidas en interferencias con fuerzas que por lo general desafían nuestro afán de control. Es decir, son lunaciones que no se pueden prever tan fácilmente, que se sienten un poco extrañas y que desde luego tienen un efecto en nuestro nivel anímico bastante notorio. Los eclipses es verdad que traen cambios, traen grandes cierres, traen comienzos, pero no se dejan leer con facilidad. Por eso es que nos dan a veces un poco de respeto, ¿no? Porque por mucho que los estudiemos o que tratemos de prever sus efectos, con los eclipses hay siempre un margen muy amplio para la sorpresa y no sirve demasiado el intento de control, ¿no? Por ejemplo, los eclipses muchas veces lo que hacen también es abrir situaciones
que antes no teníamos, ¿no? Abren situaciones o circunstancias nuevas que no tienen precedente, que no son desconocidas, introduciendo esa información nueva o ese movimiento nuevo en nuestra vida que requiere de una respuesta, ¿no? Y claro, eso no se puede anticipar, ¿no? Si de repente, bajo esa influencia del eclipse, alguien me llama y me comunica que tengo que hacer no sé qué, es decir, de repente se presenta una situación nueva ante la que tengo que responder y eso no se puede prever demasiado. En astrología lo habitual es que todos los tránsitos o eventos astrológicos se expresan de una forma coherente con lo que venimos desarrollando de atrás. Sin embargo, los eclipses son probablemente ese evento astrológico que de hecho introduce información nueva y por eso da un poco de cosa, ¿no? Porque a diferencia de lo que sucede con los tránsitos o las progresiones u otras herramientas que podamos aplicar, no hay necesariamente una coherencia o una congruencia con lo que veníamos trazando de antes con el tipo de temas que abren los eclipses, ¿no? Los eclipses realmente pueden poner sobre la mesa una nueva situación y eso desde luego nos obliga a veces también a responder de formas ágiles, ¿no? Tampoco es lo más habitual, ¿no? En ocasiones sucede que los eclipses nos traen algo de esto, pero tampoco es lo más habitual. Lo más habitual es que los eclipses realmente fluyan también un poco con la vida, ¿no? De una forma que tampoco resulte tan disruptiva. Pero en los momentos de nuestra vida en que hay grandes disrupciones, suele haber algo ahí relacionado con los eclipses. No sé si me explico, ¿no? Entonces, al final los eclipses lo que hacen es esto, ¿no? De introducir información nueva en nuestra vida. De repente tenemos ganas de tomar decisiones que no tienen precedente, cosas que en principio no podríamos anticipar si nos preguntaran unos meses antes de esos eclipses, ¿no? Por eso siempre conviene mantenernos observantes y pacientes con los eclipses, dando tiempo a que se revele lo que se tenga que revelar. A veces el efecto de los eclipses se siente de una forma muy clara hasta el punto de que ese mismo día del eclipse o esa misma semana en torno al eclipse ya vivimos a plena conciencia lo que nos trae y otras veces, sin embargo, hay que esperar meses para comprender qué nos trajo ese eclipse, ¿no? Lo más habitual es que si un eclipse toca de forma directa, por ejemplo, si hace conjunción, oposición o cuadraturas a nuestra luna, a nuestro sol natal, al ascendente o medio cielo, o al planeta regente del ascendente de nuestra carta incluso, esos efectos se van a hacer notar más rápido. Igualmente también si los eclipses caen en la casa 1, la 4, la 7 o la 10, se van a notar más, ¿no? También, por cierto, si esos eclipses caen en los signos que tenemos en los ángulos, también se podrían notar más. Por ejemplo, si me cae un eclipse en la casa 3, pero a lo mejor me cae en Géminis, en mi signo del fondo del cielo, pues ese eclipse en la casa 3 podría hablar, por ejemplo, de mudanza, porque está afectando también al signo que yo tengo en mi lugar de hogar y residencia, ¿no? Entonces, sobre todo es si los eclipses caen en casas angulares como la 1, la 4, la 7 o la 10 o en los signos que están tocando a esos ángulos, aunque estén en otras casas, ¿no? En ese caso nos afectarían de una forma más directa. Pero otras veces hay muchos eclipses que parece que pasan sin pena ni gloria, porque no nos tocan de una forma tan directa o porque directamente no nos coscamos demasiado de lo que nos están trayendo, ¿no? Entonces parece que ese eclipse como que, bueno, ni fu ni fa, ¿no? Sin embargo, luego cuando lo miramos en retrospectiva, con un margen de tiempo suficiente y miramos atrás, ahí sí tendemos a comprender en retrospectiva esa trascendencia de lo que nos mostraban esos eclipses. Por ejemplo, es bastante habitual que si yo tomo contacto durante un eclipse con algo que aparenta ser de lo más común, pero luego se queda ahí resonando, luego podría suceder que más adelante en el tiempo, precisamente por haber tomado contacto con eso, luego encuentre que tenga algún peso importante de cara a algo que yo quiera desarrollar, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me hablaron por primera vez del tema de la carta natal, de la astrología, de no sé qué, durante un eclipse. Pero yo en ese momento pensé que eran todo pamplinas, ¿no? No le di demasiado fondo al asunto. Y finalmente, pues ya veis, ¿no? Lo trascendente que fue ese preciso momento, ¿no? de introducción. Entonces, realmente los eclipses tienen esa capacidad también de ponernos delante cosas que, aunque no las sepamos apreciar en ese momento, luego puedan tener una importancia, ¿no? En nuestra historia vital.
Finalmente también recordar que los eclipses después de todo son lunaciones y por tanto responden a todo este universo de lo personal, ¿no? Es decir, que su fuerza radica en ese universo lunar que es intuitivo, emocional, sensible y también en el universo solar, ¿no? Que tiene que ver con nuestro sentido de propósito, nuestra esencia, nuestra identidad o incluso nuestra expresión vital. Entonces no hay que olvidar que los eclipses, a pesar de que nos puedan afectar de mil y una maneras, al fin de cuentas tiene que ver con ese misterio, ¿no? de cómo la vida nos va poniendo en un lugar que es nuestro lugar. Entonces, son eventos muy misteriosos porque a pesar de que nos podemos quedar en la anécdota, ¿no? de todo lo que los eclipses cambian en nuestra vida o lo que fuera, también nos tocan algo por dentro, ¿no? No solamente que nos cambian por fuera, también nos cambian por dentro. Así que los eclipses mueven en definitiva la realidad, las circunstancias que nos rodean, pero como parte de un proceso mucho más hondo que nos sirve también para reencontrarnos, para vivir lo que hay que vivir, para descubrir algo así como nuestro destino, ¿no? Signifique lo que signifique eso. Entonces, bueno, el misterio de los eclipses es gigante. Y también la sabiduría de los eclipses, ¿no? Que también tiende a ser tan legendaria como, como rigurosa, porque los eclipses lo ponen todo en su lugar, aunque en el momento no sepamos tampoco del todo qué hacer con lo que nos están mostrando, o tal vez incluso aunque no sepamos cómo apreciarlo, ¿no? Luego también, por último, y sobre todo como algo que, bueno, yo sé que muchas personas lo dicen cuando hay eclipses, ¿no? Pero sobre todo también desde mi experiencia personal lo vuelvo a corroborar. No es conveniente hacer rituales o mover energía intencionalmente durante un eclipse. En mi experiencia eso se siente raro, no se siente bien. Incluso meditar durante un eclipse se siente muy extraño, sobre todo teniendo en cuenta que tratar de forzar a voluntad esa atmósfera de un eclipse, hay algo ahí que no cuaja, ¿no? Los eclipses tienen una atmósfera bastante rara, bastante extraña, bastante inestable, que nos puede hacer sentir drenadas y cansadas, o también alternativamente puede ser que nos haga sentir aceleradas o tensas, ¿no? Habrá personas además para las que un eclipse sea un subidón y para otras va a ser un bajón tremendo, ¿no? Porque desestabilizan muchísimo nuestro estado anímico, desestabilizan nuestra manera de responder emocionalmente ante las cosas. Entonces son momentos un poco erráticos y un poco complejos, ¿no? Donde a fin de cuentas lo que está sucediendo es que una luminaria se apaga, ¿no? La luna o el sol se apagan, entonces hay algo ahí que no termina de conectar con nuestra conciencia, pero que sin embargo se presiente bastante especial. Entonces, en principio, para recibir los eclipses sería importante tener apertura, cuidarnos de la manera más simple y amable, es decir, descansar, beber agüita, comer bien, salir a la naturaleza si nos hace falta, ¿no? Y sobre todo estar presentes y no esperar tampoco algo súper extraordinario, sobrenatural, sino tratar de vivirlo con normalidad. La vida no se detiene porque haya eclipses, pero sí que ser especialmente cuidadosas, ¿no? Con lo que podamos necesitar. Así que bueno, después de haber visto esta primera parte, que es un poquito más técnica, un poquito más de cómo nos afecta, vamos ya con la segunda parte que vamos a dedicar a los eclipses en Virgo y Piscis. Bueno, ¿cuándo hubo eclipses en Virgo y Piscis por última vez? Porque eso nos va a servir como referencia. No sé si recordáis algo de cómo era vuestra vida en 2016 o qué tipo de desafíos estabais viviendo en 2007, por ejemplo. En aquellos años los eclipses estaban precisamente actuando en este eje de Virgo y Piscis, y por tanto sería también un momento, si lleváis un diario, de sacar ese diario y ponernos a investigar un poco en esos anales del tiempo, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo en aquel momento? Precisamente porque ahora podría resonar alguna de aquellas cosas, algo de aquellas atmósferas que estábamos atravesando en aquellos años en que también teníamos eclipses en estos signos, ¿no? La última vez que tuvimos los eclipses en este eje de Piscis y Virgo fue cuando los nodos estuvieron en estos signos entre el 12 de noviembre del 2015 y el 8 de mayo del 2017. Es decir,
Desde noviembre del 2015 hasta mayo del 2017 tuvimos a los nodos en Virgo y Piscis y tuvimos eclipses en estas zonas. Sin embargo, en esta ocasión de 2015 a 2017, los nodos estaban apuntando en dirección inversa a la que tendrán ahora, ya que el nodo norte estaba en Virgo en aquel momento y el nodo sur en Piscis, es decir, al revés de cómo los vamos a tener ahora, ¿no? Esto podría leerse también en este momento como que si nosotras recordamos qué tipo de atmósferas, situaciones nos rodeaban en 2015, 2016, 2017, podríamos pensar que algo de lo que nos funcionó en aquellos años, algo que en aquellos años sentíamos que era una puerta de crecimiento, puede ser que ahora ya no se sienta tan apropiado o que se sienta incluso obsoleto, porque hay una sensación de que las respuestas que desarrollábamos en aquel momento, entre 2015 y 2017, ya no se adaptan tanto a lo que necesitamos, tal vez. Entonces, progresivamente es posible que vayamos cerrando algo que en aquellos años fue importante para nosotras. Otra posibilidad también es que ahora podamos sacar provecho de lo que en aquel momento no cuajó. Por ejemplo, si entre 2015 y 2017 yo estudié algo que finalmente parece no haberme servido de mucho, de repente podría ocurrir que ahora vea el fruto de aquellos años de esfuerzo. De repente porque me viene una oportunidad o porque puedo continuar mi especialización por otra vía o lo que fuera, ¿no? Es decir, que también habría una tendencia a que podamos sacar provecho de algo que ya hicimos entre 2015 y 2017, pero que no cuajó. No sé si tenéis alguna idea. Pero también podría suceder que estemos como recogiendo los frutos de algo que ya estuvimos haciendo en aquel tiempo, ¿no? Aunque también posiblemente pueda haber cierres de cosas que, por ejemplo, nos sirvieron en aquel momento, pero ya no nos sirven ahora, ¿no? Por otro lado, la última vez que el nodo norte estuvo en Piscis y el nodo sur en Virgo, exactamente como lo estarán ahora, eso sí fue hace 18 años, que fue desde el 22 de junio del 2006 hasta el 14 de diciembre del 2007. Intentad recordar porque esas son fechas que nos van a servir como referencia, sobre todo, ¿no? ¿Dónde estaba yo entre el 22 de junio del 2006 hasta el 14 de diciembre del 2007? Bueno, no sé si recordáis algo, ¿no? Si en aquellos años, por ejemplo, atravesábamos situaciones en nuestras zonas Virgo y Piscis, y a través de esas situaciones conseguíamos abrir camino a algo que fue importante, es posible que ahora nos reafirmemos en ese camino, es decir, dar continuidad a algo que empezaba hace 18 años, o que incluso nos sintamos listas ya para llevar todo eso un paso más allá. Es decir, que se ha cumplido un ciclo completo en esa misteriosa espiral de la vida que representa este tránsito, ¿no?, de la brújula de los nodos por el zodiaco, y algo está listo para más, para ir más allá. Así que es posible que si entre 2006 y 2007 estábamos abriendo camino a algún proceso, es posible que ahora estemos listas para darle continuación o para ir un paso más allá o para ir como a otro peldaño de toda esta historia de desarrollo, ¿no? Es un momento también para profundizar, como para iniciar otro ciclo de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, vistas estas referencias con las que cada una, yo recomiendo, ¿no?, que cada persona dedique ahí un tiempo a trabajar con esas referencias personales, hacer memoria, ver un poco en qué estábamos, porque eso nos va a esclarecer las cosas un montón. Pero visto este tema de las referencias, también vamos a ver qué eclipses va a haber en Virgo y Piscis estos años, entre 2024 y 2027. Bueno, como os decía, el nodo norte va a estar en Piscis desde el 12 de enero del 2025 hasta el 27 de julio del 2026. Como veis, se trata de 1 año y medio aproximadamente, ¿no? En estas fechas, cada vez que haya lunaciones en Virgo o en Piscis, habrá eclipses. De modo que entre el 12 de enero del 2025 y el 27 de julio del 2026, esos nodos están en Piscis y Virgo. Eso quiere decir que vamos a tener por lo menos 7 eclipses
Es curioso porque son eclipses capicúas. Si vemos la lista, vemos que todos y cada uno de ellos son eclipses de luna, excepto el que está en medio, el del 21 de septiembre del 2025, que es el único eclipse de sol que vamos a tener en este eje. Entonces, si nos fijamos en la lista, veremos que los 3 eclipses que habrá en Piscis van a ser de luna, mientras que de los 4 eclipses que habrá en Virgo, solamente uno va a ser de sol. Es decir, que son muchos eclipses de luna. Recordando lo que hablamos ya antes, los eclipses de luna son eclipses de luna llena y por tanto esto son muchos finales en este último signo del zodiaco, muchos finales para la zona Piscis, donde todos los eclipses van a ser de luna, de culminaciones, de finales, de resoluciones, ¿no? Así que esperamos que se dé algo así como un gran cierre de proceso, ¿no? Estos eclipses de luna en Piscis, que van a estar activando al nodo norte, van a traer finales y culminaciones, pero en realidad son finales y culminaciones que sirven para abrir un espacio a algo nuevo que estará naciendo, porque siempre que se activa el nodo norte estamos hablando de incorporar información nueva a esa área Piscis, ¿no? Entonces, de lo que se tratan estos eclipses de luna activando el nodo norte es de finales y culminaciones que abren espacio a algo más que están haciendo, que antes no estaba ahí. Entonces son eclipses casi de catarsis, de limpieza, de cierre total, ¿no? De despedirnos de un montón de cosas todo el tiempo para precisamente abrir espacio a algo nuevo. Y esto nuevo posiblemente será también algo mucho más vitalista y también para bastantes personas posiblemente algo mucho más ilusionante, porque vamos a tener también a Neptuno, el regente de esta área Piscis, cambiando de signo, ¿no? Saliendo de Piscis para entrar en Aries. Yo lo que os recomendaría también es observar en vuestra carta natal qué zonas van a estar activando exactamente esos 7 eclipses en Virgo y Piscis, porque de este modo podréis ir estableciendo conexiones y intentar leer esa historia que nos están proponiendo esos eclipses, ¿no? También, si tenéis planetas o cúspides en signos mutables, que son Géminis, Virgo, Sagitario o Piscis, estos eclipses os van a afectar más, como os decía antes, y también, curiosamente, podrían moverse de nuevo a algunos de los temas que ya estuvimos atravesando entre mayo del 2020 y diciembre del 2021. Sí, siento volver a poner sobre la mesa esas fechas tan horribilis, ¿no? De 2020-2021, pero en aquellos años hubo también eclipses en Géminis y Sagitario que estuvieron también activando a los signos mutables como ahora, ¿no? Entonces, es posible que, por ejemplo, si vivíamos alguna cosa importante con estos eclipses en Géminis y Sagitario, es posible que ahora con los eclipses mutables en Piscis y Virgo, de nuevo tengamos que hacernos cargo de algo de esto, llevarlo a otro capítulo o lo que fuera, ¿no? En cualquier caso, en este momento, la cruz mutable está proponiendo que adoptemos una postura flexible y abierta ante lo que haya de venir. Al final, los signos mutables hablan de esto, de flexibilidad, de apertura, ¿no? En todo este tiempo en que los nodos van a estar en Virgo y Piscis, casi todas las temporadas de eclipses van a venir solapadas con eclipses en otros signos, como hemos visto, por ejemplo, eclipses en Libra y Aries, como los que vamos a tener todavía entre 2024 y 2025, o eclipses en Acuario y Leo, como los que tendremos en 2026 y 2027. Esto claramente enfatiza el tono de transición que tienen estos años, es decir, que los eclipses que tenemos ahora en estos signos mutables, en Piscis y Virgo, están actuando casi como una especie de bisagra o de solapamiento entre diferentes historias, ¿no? Además, también hay que tener en cuenta que cuando los nodos abandonen a Piscis y a Virgo, todos y cada uno de los planetas lentos van a estar ya en signos diferentes. Sabéis que de aquí al 2026 vamos a tener a Plutón, a Urano y a Neptuno cambiando de signos. Eso es un tema espectacular que nos ha tocado vivir y que es bastante contundente, porque con tantos planetas lentos cambiando de signo es de esperar también que haya una revolución
en el pensamiento, en el sentir, en la cultura, en la voluntad de la época. Entonces, el gran desafío con estos eclipses en signos mutables que están acompañando a todos estos cambios de signos súper importantes, el gran desafío de estos eclipses en Piscis Virgo será entender los cambios de este mundo que estamos compartiendo, entender esos cambios vertiginosos de nuestro mundo en los próximos años y adaptarnos a ellos. Eso es el gran desafío. En eso consiste también la energía mutable: analizar, aprender, adaptarnos. De hecho, Neptuno, que es el planeta regente del nodo norte en Piscis, va a estar cambiando de signo, como os decía, mientras desempeña esta función de guiar a los eclipses, de guiar a ese nodo norte, ¿no? Neptuno va a abandonar Piscis para entrar en Aries hasta en 2 ocasiones, y eso significa que vamos a tener un gran movimiento de energía que no habíamos experimentado antes en esa zona de lo pisciano, porque Neptuno no solo está cambiando de signo, Neptuno es el segundo planeta más lento que hay y tarda unos 14 años en atravesar cada signo, ¿no? Bueno, pues Neptuno no es solamente que cambia de signo, que ya de por sí es bastante importante, sino que está cambiando un ciclo completo. Neptuno está por entrar en Aries, que es el primer signo, y de este modo va a estar reseteando todo su viaje de muchos años por toda la rueda zodiacal, ¿no? Dediqué un post hace poco a todo este tema de Neptuno cambiando de signo, por si queréis verlo también o si queréis profundizar, en el que os hablaba precisamente de este cambio de signo de Neptuno, que yo creo que va a ser uno de los grandes eventos de los próximos años, muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que Neptuno es el regente de este nodo norte en Piscis, mientras está haciendo todo esto, ¿no? Eso es un cambio de sensibilidad en toda regla. No solo a nivel personal, también a nivel colectivo. Y posiblemente traiga consigo también expresiones culturales como muy características, ¿no?, de la época. Entonces, bueno, Neptuno va a pasar, como os he comentado ya en ese otro post que dediqué a este tema, Neptuno va a pasar un primer paréntesis de tiempo en Aries entre marzo y octubre del 2025, pero el cambio de signo definitivo ya va a ser en el comienzo del 2026 y esto representa un gran cierre a nivel de expresiones culturales, creencias, sueños y sensibilidades colectivas y el nacimiento de algo nuevo que probablemente nos va a conmover, ilusionar y a marcar época. Así que va a ser una especie de reseteo profundo de sensibilidades y estos eclipses nos ayudan de alguna manera a preparar ese terreno, a abrir ese espacio para que pueda darse este renacer de emociones o de sensibilidades, ¿no? Además también habría que pensar que ahora que el nodo sur va a estar en Virgo, el regente de Virgo es Mercurio, pues ahora las retrogradaciones de Mercurio van a ser particularmente poderosas, van a ser bastante depuradoras y bastante catárticas. Va a ser un poco como sacar todas las cosas del trastero para volver a ordenarlas, ¿no?, cada vez que esté ahí Mercurio retrogradando. Y esto favorecerá también que después de enredarnos en ciertas inercias o en bucles que parecen tener difícil solución, optemos finalmente por cortar con el pasado, por hacer borrón y cuenta nueva, deshacernos de muchísimas cosas. Entonces Mercurio y sus retrogradaciones van a ser particularmente fuertes en este sentido, ¿no?, de que vamos a entrar a mirar el pasado, pero con un afán de desprendernos de él, de alguna manera, ¿no? Y también, pues, considerando, ¿no?, que Mercurio entra retrógrado entre 3 y 4 veces cada año. Entonces, vamos a tener una temporada intensa también en este sentido, ¿no? Luego también me gustaría hablaros ahora un poquito de algunos de los temas que podemos asociar a un nodo norte en Piscis o a un nodo sur en Virgo. Empezando por el nodo norte en Piscis, con el nodo norte en este signo, sería el momento de revisar cómo nos relacionamos con los temas que rige Piscis, ¿no? Porque podrían presentarse situaciones nuevas para las que no sirven demasiado esas fórmulas que habíamos utilizado habitualmente, ¿no? De hecho, cuando el nodo norte atraviesa un signo, el gran desafío estaría en responder de otra manera a los temas de ese signo para integrar experiencias que son trascendentes y que están relacionadas con esos temas del signo, ¿no? Todo ello contribuye también a que sigamos aprendiendo, a que nos adaptemos mejor a las circunstancias y a que de alguna manera aportemos algo más a nuestro cajón de herramientas
perspectivas ante la vida, ¿no? El nodo norte es como una brújula que señala asuntos particularmente importantes para nuestra evolución o nuestro aprendizaje en una etapa determinada de la vida, y por ello el nodo norte en Piscis sobre todo nos está hablando de la necesidad de reaprender algo o de reajustar algo o incluso incorporar o integrar algo novedoso en relación a los temas Piscis, ¿no? ¿Y cuáles son los temas propiamente piscianos? Os voy a dar algunas palabras, pero también tenéis el listado completo en mi página web por si queréis también mirarlo con calma, ¿no? Son tantos temas que no me voy a detener en ellos porque si no se haría este post interminable. Pero algunas de las palabras clave relacionadas con Piscis serían la evasión, el entretenimiento, la confusión y los laberintos, el sentimiento de estar perdidas, de haber perdido el rumbo, las adicciones y dependencias, especialmente a sustancias, pero también interpersonales, temas también de convalescencia, necesidad de darnos tiempo, necesidad de tener una tregua, de descansar, ¿no? También todo lo que tiene que ver con viajes y migraciones, sentido de adaptación, también un sentimiento de desarraigo que nos motiva a adaptarnos a un lugar nuevo. También cuestiones como el imaginario, la inspiración, música, cine, fotografía, sabéis que son todo artes muy piscianas. También temas como el génesis o la gestación creativa de algo que se está preparando, ¿no? Por supuesto, al ser un signo de agua, emociones, memoria emocional. También con Piscis especialmente puede haber temas de nostalgia, temas como de limbos o de cosas que están ahí flotando, ¿no? Como de forma fantasmagórica, es decir, nuestras fantasmas particulares, nuestro limbo particular está en Piscis, ¿no? Igual que también nuestro origen ancestral y nuestro sentido de arraigo a la humanidad, ¿no? O el sentido, el significado que le damos a la vida como algo casi metafísico. Piscis es donde se pierde cuerpo, ¿no? Tiene mucho que ver con el alma de las cosas. También, por supuesto, temas como sueños y universos simbólicos, magia, misterio, espiritualidad, conexión sutil con otras dimensiones de la experiencia, incluso también temas como el flujo energético, cosas un tanto esotéricas, ¿no? O New Age, cosas que van más allá de lo que podamos explicar, son piscianas. También, por supuesto, temas relacionados con el humanismo, como la compasión, la empatía, la mímesis con otros seres humanos o con ciertas atmósferas, la dependencia también, la entrega, el sacrificio o incluso el afán de salvación. También todo lo que tiene que ver con el sacrificio y la salvación, ¿no? Qué discurso tan pisciano. Y también, por supuesto, la rendición, la contemplación, la renuncia a aquello que es ruidoso o accesorio y también la búsqueda de trascendencia. Mirad si no es amplísimo todo lo que puede traer ese nodo norte en Piscis, ¿no? Y a continuación, grandes temas del nodo sur en Virgo también, importante. Bueno, el nodo sur en Virgo, con el nodo sur en Virgo, quiero decir, también va a haber que revisar naturalmente nuestra relación con todo lo que rige este signo de Virgo, ¿no? Porque hay una tendencia, sobre todo, mirad, cada vez que los nodos cambian de signo, puede suceder que nos resulte tan complicado relacionarnos con el nodo norte, que siempre es un punto que percibimos más desafiante, que tratemos como de refugiarnos de algún modo en lo que está tocando el nodo sur, porque eso sí que nos es familiar, conocido, ¿no? Entonces, con el nodo sur en Virgo, habrá que revisar nuestra relación con los temas virginianos, porque en principio podríamos estar intentando apoyarnos en esas viejas herramientas de siempre que tenemos ahí en esa zona Virgo para responder a las situaciones nuevas que puedan aparecer, casi como si la tendencia fuera ampararnos, como os decía, en lo que ya conocemos, ¿no? Sin embargo, no habría de pasar demasiado tiempo para luego descubrir que el momento y las circunstancias no son aquellas circunstancias en las que habíamos empleado esas herramientas que nos son conocidas ya, ¿no? Y poco a poco iríamos descubriendo que lo que ya nos funcionó ayer no tiene por qué funcionarnos hoy ni mañana de la misma manera, ¿no? Entonces hay algo que poco a poco empieza a revelarse obsoleto, empieza a quedar atrás o que incluso requiere de una actualización importante, ¿no? Entonces, por ponerlo en otras palabras también, el nodo sur
puede sentirse como que favorece inicialmente que sintamos más fácil ese movimiento en la zona Virgo, ¿no? La zona Virgo inicialmente va a ser un área más fácil, donde todo tiende a fluir de una manera más familiar o más cómoda. Pero pronto podríamos darnos cuenta también de que la corriente de lo fácil no siempre nos va a llevar al puerto al que necesitaríamos llegar. Y de hecho, cuando el nodo sur atraviesa un signo, el gran desafío que propone justamente es abandonar inercias y responder de otra manera ante los temas que rige, dejando atrás todos esos patrones que están obstaculizando nuestro aprendizaje, ¿no? Igual, por nombrar simplemente algunos temas propios de Virgo, aunque no vamos a poder detenernos en todos, pero por nombrar algunos, luego tenéis toda la lista en mi página web también, por si os interesa. Sabéis que Virgo rige temas como la limpieza, y no solamente en un sentido material o físico, sino también limpieza mental, por ejemplo, la forma aséptica de plantear las lógicas de las cosas, las ideas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la limpieza, la higiene, la organización, la categorización, el etiquetado de las cosas es muy virginiano, ¿no? Igual también, al ser un signo de tierra, tendrá que ver con la concreción, con tareas, cuidados, mascotas y animales de compañía, rutinas también y cómo las rutinas favorecen o no que podamos concretar avances o soluciones para lo que tengamos entre manos. Daos cuenta de que el nodo sur en Virgo va a estar llamándonos a desprendernos de ciertas lógicas de tierra, del elemento tierra, que tiene mucho que ver también con lo material o con la productividad. Justamente en un momento en el que el clima astral también nos está llamando a abandonar esas lógicas, ¿no?, de tierra. Por ejemplo, vamos a tener en todo este tiempo de eclipses de nodo sur en Virgo, vamos a tener también a Urano abandonando Tauro para entrar en Géminis, es decir, que habrá progresivamente un viraje del clima astral hacia la desmaterialización o hacia aquello que escapa un poco de esa tendencia más de tierra, ¿no?, o más materialista. Entonces, en principio, Virgo, pues también al tener al nodo sur ahí, podría generar que inicialmente nos tratáramos de amparar en esas lógicas de lo productivo, del trabajo, el dinero, la gestión, ¿no?, el mundo práctico, pero finalmente habrá que desarrollar también otras cosas, ¿no?, que seguramente progresivamente nos vayan ayudando a dejar atrás todo eso que es como más una inercia o un bucle relacionado con la hipervalorización de la tierra, ¿no?, en nuestra cultura. Otros temas Virgo sumamente interesantes son la autogestión, la autosuficiencia, la sostenibilidad, las prácticas de consumo, la relación con el entorno y el medio natural. También cómo ponemos en práctica los conocimientos, cómo encontramos técnicas y métodos que nos ayuden a ser más eficaces o a optimizar la energía, a ser más precisas. También, por ejemplo, el virtuosismo o la práctica virtuosa de conocimientos, pues también es un tema muy Virgo, ¿no? También otros temas muy Virgo son la utilidad, el trabajo, el servicio y la vocación de servicio, la humildad o la modestia, ¿no?, el estar donde hay que estar en la tarea y no tanto en lo que esa tarea dice de mí. Eso también es muy virginiano. También, por ejemplo, el análisis, la anticipación, la prevención o la solución. Y en consecuencia también con estas lógicas propias de Virgo de anticipación y prevención, también puede haber un poco de estrés relacionado con ese intento de mantener el control, ¿no? Ese intento de mantener el control o incluso el autocontrol, la sobriedad, son temas también muy virginianos, ¿no? También, por supuesto, la erudición, la pedagogía, la enseñanza, el aprendizaje, ¿no?, la elocuencia, la capacidad para describir las cosas de manera rigurosa, el sentido crítico, el sarcasmo, la capacidad para contrastar información. También, por supuesto, la autoexigencia, ¿no?, o la exigencia hacia otras personas. Es decir, todo eso forma parte de su universo Virgo, ¿no? Así que, bueno, los nodos en este eje de signos pues van a estar bastante intensos. Y ahora que hemos visto todo esto, me gustaría ir a la tercera parte, que es este salto en el tiempo de cómo creo que podría inspirarnos estos antecedentes
de lo que pasó ya la última vez que el nodo norte estuvo en Piscis, entre 2006 y 2007, para atenernos un poco, ¿no?, a lo que podría moverse ahora. En primer lugar, destacan los temas de el agua, el mar y los puertos, que naturalmente es un gran tema propio del signo de Piscis, ¿no? Con Piscis nos enfrentamos habitualmente a las inclemencias del tiempo y al poder incontrolable de las aguas, y esto es algo que queda patente si miramos esa memoria, ¿no?, de lo que sucedía en 2006 y 2007. En aquel momento tuvimos un tsunami. Bueno, hubo un tsunami en la isla de Java que precisamente dejó más de 700 personas fallecidas, casi 10.000 personas heridas, y que solamente unos meses después hubo también otro tsunami que igualmente se saldó con 112 personas fallecidas en las Islas Salomón. Así que bueno, el tema de los tsunamis, la fuerza del mar como una fuerza poderosa, son temas a destacar, ¿no?, de los eclipses de agua, y particularmente los eclipses en Piscis. Igualmente también en 2007, con estos eclipses en Piscis Virgo, hubo también intensas inundaciones en Uruguay que dejaron al menos a 15.000 personas desplazadas, de acuerdo a Wikipedia. No sé si alguna de allí de Uruguay pueda contrastar ese dato, ¿no? Igualmente, ese mismo año, las lluvias monzónicas fueron muy intensas, ocasionando también la muerte de casi 80 personas en Bangladesh. Y paralelamente, también en la ciudad de Chittagong hubo, al parecer, un flujo de lodo que arrastró barriadas enteras. Así que de nuevo aquí tenemos la fuerza de las aguas y de la lluvia, ¿no?, y del mar, del océano. Pero no todas las noticias del agua tienen que ver con esa fuerza natural, también hay noticias aparejadas a la relación de las personas con ese elemento agua. Por ejemplo, hubo también a finales del 2007 un petrolero hongkonés que naufragó vertiendo 10.000 toneladas de crudo frente a la costa de precisamente un parque natural en Corea. Así que agüita, ¿no? Es bastante duro esto, ¿no?, el tema de la contaminación del mar, cómo esto afecta también a la biodiversidad. Precisamente hubo un especial interés por el mar y la vida que alberga. En aquel momento la revista Science anunció que en solamente 4 décadas el 90% de la biodiversidad marina se habría extinguido. Es decir, para el 2048 anunciaron la extinción del 90% de la biodiversidad marina, lo que es asombroso, ¿no? Y luego en las antípodas también sucedió que por primera vez en la historia una expedición humana llegó al lecho marino del Polo Norte. Así que también tenemos aquí esta nota de la exploración de lo desconocido, o los mares como ese territorio desconocido a explorar. Aparte de este tipo de titulares, otros temas que podríamos esperar en este momento, creo yo, tienen que ver con las sequías, porque tenemos también a Saturno en Piscis, ¿no? Dificultades con infraestructuras acuáticas como puentes, embarcaciones, submarinos, etcétera. Temas de toxicidad del agua, dificultad para el abastecimiento de agua potable, o incluso también restricciones o regulación en la pesca y el regadío, y también problemas con microplásticos, entre otras cosas, ¿no?, que también tienen mucho que ver con ese universo Piscis. Más allá de eso, también es de esperar que empiece a haber una lógica transfronteriza. Si algo tiene Piscis es que desvirtúa cualquier ilusión de límite, y esto tiene una dimensión muy real y humana cuando se trata de fronteras, ya sean fronteras territoriales, espaciales o temporales, ¿no? Por ejemplo, en 2006 y contra el parecer de la comunidad internacional, al parecer Israel invade Líbano, y esto resulta finalmente en la destrucción irreparable de la ciudad de Tiro, un histórico puerto fenicio. El tema de la historia también tiene bastante relación con lo pisciano. Aquí mirad cómo hay todo junto, ¿no? Está esa extralimitación de la frontera, está la destrucción histórica, y está también esta idea del puerto fenicio, ¿no?, el pueblo fenicio como ese pueblo entregado al mar, que es curioso también, ¿no?
Luego, otra posibilidad que podríamos esperar es que la frontera se estire de modo negociado para vincular territorios, como podría ser el caso de la anexión de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea con ese nodo norte en Piscis en el inicio del 2007. No sé si a lo mejor ahora cabría esperar que se propongan nuevas anexiones, o también cabría preguntarse cuál es el peso que tiene la migración en la política europea de blindar esas fronteras anexando territorios, que es una política conocida de dudoso carácter humanitario, ¿no? Es decir, en fin, para evitar lidiar con el problema de la migración, pues muchas veces la Unión Europea lo que hace es anexionarse países alrededor que lidien con ese tema, ¿no? Entonces, la última vez que el nodo norte estuvo en Piscis, hubo tema con esto. Vamos a ver cómo se desarrolla ahora todo este asunto, ¿no? Luego, también algo que me llamó muchísimo la atención es que la última vez que el nodo norte estuvo en Piscis, nació nada más y nada menos que el Google Earth. Es decir, cómo revolucionó nuestra vida tener ese mapa del mundo que podíamos contemplar con ese Google Earth. Pues digamos que eso nació, se lanzó justamente con el nodo norte en Piscis, ¿no? La noción del espacio cambió para siempre. Contribuyó también al sentimiento global de estar compartiendo un planeta, contribuyó también a ese sentido de ubicuidad de la atención, justamente por tener posibilidad de acceder a información de otros lugares del mundo, ¿no? Y también, obviamente, propició el desarrollo de sistemas de geolocalización que transformaron totalmente nuestra noción del mundo, ¿no? Aparte de este tipo de cosas, otros temas que cabría esperar serían cuestiones relacionadas con la movilidad humana, desafíos demográficos, nomadismo y flujos migratorios, consecuencias de la globalización, choques de creencias y la progresiva desintegración de tradiciones culturales asociadas históricamente a un ámbito local, es decir, la desintegración de lo local, la potencia de lo global, y cómo ahí dentro también puede haber reacciones súper conservadoras, ¿no? Que puedan tomar la forma de racismo, exclusión o rechazo a lo que se considera, entre comillas, no puro, ¿no? Este tema de la pureza es un tema muy virginiano, y yo tengo la esperanza de que con el nodo sur en Virgo, a pesar de que inicialmente podamos ver expresiones bastante racistas y excluyentes, es posible que a medida que vaya progresando toda esta historia de eclipses en este eje de Piscis y Virgo, vayamos viendo cada vez más cómo se diluye de alguna manera este tema como más racista, o digamos que a pesar de que inicialmente puede ser un poco más asustador, la tendencia con el nodo sur en Virgo es que esta búsqueda de pureza, digamos, y especialmente en un sentido racial, termine por marcharse o disolverse de alguna manera, ¿no? Esperemos que sí, porque también estamos viendo ahora mismo discursos que dan bastante miedo, ¿no? Luego también el tema de la última vez que el nodo norte estuvo en Piscis, hubo también varios hitos políticos involucrando a personajes icónicos de gran calado en el sentir colectivo, además. Por ejemplo, fue con ese nodo norte en Piscis cuando Fidel Castro delegó todas sus funciones por primera vez en su hermano Raúl. Además, también por un tema intestinal, creo recordar, ¿no? Y el tema de los intestinos y todo esto es un tema Virgo. Entonces, qué curioso, ¿no? Cuando el nodo sur en Virgo anuncia que, digamos que relega sus poderes para atender este tema de salud, ¿no? Claro, a partir de ese momento se abre esa conversación sobre el devenir de la política cubana y empiezan a plantearse un montón de cosas, ¿no? En ese momento que marcan un antes y un después, ¿no? Entonces tenemos aquí esta figura icónica de Fidel Castro, pues también marcando ese punto de inflexión en su historia política, ¿no? También en Brasil se reelige a Lula como presidente. Correa gana las elecciones en Ecuador y Cristina Fernández gana las elecciones argentinas. Así que vemos cómo para América Latina verdaderamente ese nodo norte en Piscis fue fuerte, fue potente, ¿no? A nivel de liderazgos, política y demás. Pero también se mueven cuestiones de peso histórico, no solamente quién ostenta el poder. Por ejemplo, se trasladaron los restos mortales de Perón
con este nodo norte en Piscis, la última vez que estuvo en Piscis, ¿no? Se trasladan esos restos mortales de Perón a la Quinta de San Vicente. También sé aquí hay alguna argentina pues que nos hable de eso si le apetece, ¿no? Que confirme o lo que fuera. Será interesante verlo en los comentarios, ¿no? ¿Qué es lo que pensáis de estas cosas? ¿Qué es lo que creéis que podría resonar ahora con este tipo de referentes, ¿no? En vuestro país? Luego también sucede que se extradita a Fujimori de Chile a Perú en el momento en que el nodo norte está en Piscis, ¿no? Y además, después de todo lo bailado y lo andado, Pinochet fallece tranquilamente en un hospital, también con el nodo norte en Piscis, ¿no? Entonces, fijaos la importancia que tiene esto también para temas de memoria histórica, esta extradición de Fujimori, este fallecimiento sereno y tranquilo de Pinochet en su cama de hospital, ¿no? Aunque es asombrosa la cantidad de cosas que sucedieron esos años del nodo norte en Piscis para la historia política de América Latina, también hay que pensar que la influencia de los nodos en este eje no afectó solamente a esas latitudes, ¿no? Lo que pasa es que es como lo más llamativo. Pero, por ejemplo, en Irak también Saddam Hussein fue ejecutado en la horca con el nodo norte en Piscis. Mirad si no es movimiento constante de gente famosa, célebre o gente que despierta sensibilidades colectivas, ¿no? Muy fuertes, gente que es en sí misma receptora de un montón de proyecciones colectivas, ¿no? Luego también en otros territorios hubo otros ajustes de memoria histórica muy relevantes. Por ejemplo, con el nodo norte en Piscis, la Corte Internacional de Justicia estableció que la masacre de Srebrenica, no sé si lo he pronunciado bien, fue un genocidio. Por ejemplo, se reconoce esto, ¿no? De justicia histórica. O también, por ejemplo, detalles como aparentemente anecdóticos, pero que tienen un alto significado, ¿no? Por ejemplo, España, con este nodo norte en Piscis, devolvió a Botsuana, su lugar de origen, el cadáver embalsamado de un hombre que había sido exhibido durante casi 100 años en un museo de España, en el Museo de Darder, como el negro de Bañolas. Y finalmente, por supuesto, devolvió ese cuerpo y dieron a ese señor un entierro digno en su lugar de origen, en Botswana, ¿no? También qué barbaridad, ¿no? El espíritu colonial, cómo se puede exhibir, ¿no? Un ser humano como el negro de Bañolas. Es algo absolutamente inconcebible a día de hoy, pero incluso a día de hoy pues también hay en los museos de todo el mundo cosas que son aberrantes, ¿no? Am, Así que la justicia histórica es un tema, ¿no? Con el nodo norte en Piscis, que tiene que ver con los asuntos pendientes, con los asuntos irresueltos. Piscis representa el limbo y el laberinto, y cuando este arquetipo se activa hay cosas que se pierden y cosas que se vuelven a encontrar también. Así que la última vez que el nodo norte estuvo en Piscis hubo también notorias desapariciones, reencuentros y también resolución de cosas pendientes, ¿no? Cuando se trata de personas perdidas, por ejemplo, o personas retornadas bajo esa influencia pisciana, suelen ser casos que además causan conmoción colectiva. Piscis es un signo que tiene que ver también con cárceles, crímenes, misterios, ¿no? Entonces, eh, también tiene un punto escabroso a veces, ¿no? Por ejemplo, la última vez que el nodo norte estuvo en Piscis, se encontró sana y salva a una persona que había desaparecido 9 años atrás en extrañas circunstancias, a Natasha Kampusch, tampoco sé si lo he pronunciado bien, pero se decía como que era uno de los casos policiales más fuertes, ¿no? De la época. Y casi simultáneamente se produjo también esa famosa desaparición de Madeleine McCann, que también es una desaparición que continúa irresuelta y que ha sido increíblemente sonada, ¿no? También se produjo con el nodo norte en Piscis. Así que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Algo que se pierde, algo que se recupera, algo que queda en el limbo, algo que queda irresuelto, algo que queda en el misterio, ¿no? Pero bueno, tampoco es todo tan truculento. A veces también pueden destaparse, por ejemplo, redes de falsificación y trapicheo de obras de arte, o se recuperan documentos o obras importantes para la historia. Por ejemplo, la última vez que el Nodo Norte estuvo en Piscis también se recuperaron dos famosos cuadros de Munch, El Grito y la Madonna. Y también cabría esperar que ahora se recuperara alguna obra que llevaba tiempo perdida, ¿no?
También se resuelven problemas o procesos abiertos desde hacía tiempo. Este fue el caso la última vez que el nodo norte estuvo en Piscis del matemático Grigori Perelman, que tampoco sé si lo he pronunciado bien, que logró demostrar el teorema de Poincaré, un famoso matemático, ¿no? Es decir, ese problema, ese teorema llevaba tiempo necesitando una demostración, no se sabía, ¿no? No se había demostrado y por fin se consiguió resolver ese gran problema matemático, ¿no? También, por ejemplo, la resolución de problemas pendientes pueden ser tan bizarros como también la resolución del Papa Benedicto XVI de canonizar a Rafael Guízar junto con otros beatos también con ese nodo norte en Piscis, ¿no? Qué cosa más de nodo norte en Piscis nombrar a nuevos santos, ¿no? Es como algo de otro planeta, es muy curioso, ¿no? El misterio, la espiritualidad y las cosas que ponen la piel de gallina al final son las que se activan también cuando el nodo norte está en Piscis. El tema de lo paranormal, lo misterioso, lo bizarro, ¿no? Entonces, Piscis siempre nos lleva más allá del límite de lo que podíamos explicar, ¿no? También, curiosamente, y ya es como una anécdota que lo vi y me hizo gracia, ¿no? Cuando estaba buscando referentes, también con el nodo norte en Piscis se resolvió ese gran tema pendiente, esa larga discusión acerca de si Plutón era o no un planeta desde el punto de vista astronómico, y se resolvió que Plutón, con la nueva definición de planeta que se desarrolló, no era un planeta. Plutón quedó excluido de ese sistema solar y se nombró además al planeta enano que propició toda esa revisión y toda esa discusión como Eris, ¿no? Que es la diosa de la discordia. Entonces, lo que sucedió, que os lo explico también en un post que encontráis en mi página, es que se descubre un pequeño planeta enano al que en un principio se quería llamar Sena, la princesa guerrera, ¿no? Por la serie. Pero claro, digamos que hubo gente que no quería aceptar que Eris fuera introducida en el sistema solar como otro planeta más. Entonces hubo una discusión en la que sí, que no, que sí esto, lo otro, y finalmente Plutón quedó excluido del sistema solar, ¿no? Y se puso este nombre de la diosa de la discordia a este pequeño planeta que inició todo este trasiego, ¿no? Pero digamos que después de mucho tiempo de discusiones, finalmente se resuelve, ¿no? Todo este dilema con ese nodo norte en Piscis, ¿no? Es como que, bueno, es una solución que no termina de estar ni aquí ni allá, ¿no? Porque en nuestro imaginario colectivo Plutón es un planeta. Lo siento por los motivos astronómicos que nos quieran dar. Plutón en el imaginario que tenemos es un planeta, lo hemos visto en nuestros libros de texto del cole toda la vida, ¿no? Entonces, digamos que es una resolución que ni fu ni fa, ¿no? Que ni tanto ni tampoco, ni esto ni aquello. Es como que queda ahí en la parte de medio de esa ambigüedad pisciana, ¿no? Que es algo que se resuelve con el nodo norte en Piscis, ¿no? Y ya estamos terminando, que sé que se está alargando mucho esto. Otro tema pisciano por excelencia es la farmacia, la salud y también temas de dependencia, ¿no? Es decir, Virgo y Piscis son los signos de la salud, de la medicina, la farmacia, hospitales. Y entonces cuando los nodos están ahí tienden a darse innovaciones importantes en este tipo de cosas, ¿no? Además, ahora tenemos también a Saturno y a Neptuno en esa zona, entonces cabría esperar que los avances que haya en ese tipo de cosas más médicas o de farmacia supongan también un antes y un después en el tratamiento de alguna enfermedad que sea conocida, que sea famosa o que sea muy común, pero que sea grave, ¿no? Es decir, que cabría esperar que haya algún tipo de avance médico de cara a alguna enfermedad que, si bien es grave, es muy común. Entonces esto a nivel del imaginario colectivo también se podría sentir como algún tanto triunfal, ¿no? Por poner un ejemplo, la última vez que el nodo norte estuvo en Piscis, se concluyeron exitosamente los ensayos iniciales de 2 vacunas contra el SIDA. Y paralelamente, también en ese momento en que el nodo norte estaba en Piscis, se realizó en Sicilia, en Palermo, la primera intervención quirúrgica a un paciente infectado con el SIDA también. Así que fue como un triunfo ante esa enfermedad tan terrible que en determinadas décadas del pasado no tan lejano, pues fue en sí misma una pandemia muy mortífera, ¿no? A día de hoy el SIDA ya es otra cosa.
pero digamos que estos pequeños avances pues, nos han ido acercando cada vez más, ¿no? a un presente en donde las personas que tienen SIDA pues tienen una calidad de vida, ¿no? Tienen una perspectiva que es buena, a diferencia de cómo eran los comienzos, ¿no? Que se sentía casi como una muerte asegurada. Entonces, la última vez que el Nodo Norte estuvo en Piscis hubo serios avances en el tratamiento contra el SIDA y tal vez quepa esperar, ¿no? Desde esa esperanza pisciana que ahora pues también haya algún avance de cara a alguna enfermedad común, ¿no? Pero común pero grave. También cabría esperar, por ejemplo, medidas importantes para la salud pública, que a lo mejor no son tan glamurosas, pero también pueden ser importantes, ¿no? Por ejemplo, en España, la ley antitabaco o la ley de dependencia también fueron hijas de ese Nodo Norte en Piscis y también han cambiado bastante la relación con esos temas, ¿no? Luego también Piscis nos conecta con los misteriosos orígenes de la vida, vamos a decir, y cabría esperar también que haya avances en la genética o avances biomédicos. De hecho, la última vez que el Nodo Norte estuvo en Piscis, se anunció la posibilidad de generar células madre a partir de fibroblastos humanos, que no sé demasiado bien lo que son, pero si alguna lo sabe, lo puede poner en comentarios y así aprendemos todas. Pero en principio se dice que ese fue un avance revolucionario en este campo. No sé si hay alguna experta por aquí que nos pueda hablar de eso, porque es un tema súper interesante también, el tema de las células madre. Y luego, por último, otro gran tema del Nodo Norte en Piscis siempre es el arte, el entretenimiento, los medios, la cultura de masas. Si algo cabe esperar, indudablemente, es una renovación en el mundo de los medios y la comunicación, la realidad virtual y el entretenimiento, las artes y la cultura de masas. Los referentes que nos dejó ese último paso del Nodo Norte en Piscis son abrumadores, porque fue entonces cuando se lanzaron al mercado, por ejemplo, los primeros teléfonos Nokia que incorporaban música, es decir, hasta ese momento en que el Nodo Norte estuvo en Piscis, en 2006-2007, los teléfonos eran para llamar simplemente, ¿no? Y para 2007 no solamente se presentaron esos primeros teléfonos Nokia que incorporaban música, sino que, obviamente, el gran hito en todo esto fue que en 2007 Steve Jobs revolucionó para siempre nuestro mundo presentando el iPhone y desde ese momento estamos ahí embebidas en todo este tema de los teléfonos inteligentes y cómo han cambiado totalmente nuestra vida, ¿no? Las consecuencias de esa presentación del iPhone han sido abrumadoras, un antes y un después. Es otro mundo diferente, ¿no? Otro dato igualmente relevante relacionado con eso es que fue entonces, cuando el Nodo Norte atravesaba Piscis, cuando Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares, no sé si recordáis, pero Google compró YouTube, la mayor plataforma de vídeo en streaming en aquel momento, y con ello pues también se posicionó de una forma contundente en todo este mundo de lo audiovisual, ¿no? La música, los vídeos y la virtualidad son claramente piscianas y la tecnología al servicio de esa estela dio lugar a cosas memorables, ¿no? También la PlayStation 3 o la Wii de Nintendo son hijas de ese último Nodo Norte en Piscis. Yo recuerdo ese momento en que se lanzó la Wii, que estaba todo el mundo jugando en el salón de su casa porque era una... no sé si la conocéis o lo habéis jugado con ella alguna vez, pero es... un aparato pues, que permite jugar, por ejemplo, a videojuegos y demás, pero en movimiento, ¿no? Que detecta con sensores de movimiento dónde estamos y demás, ¿no? Entonces es algo relacionado también con la realidad virtual, un gran avance en su momento, que también es hijo del Nodo Norte en Piscis, ¿no? Pero también, si vamos a otro plano, ¿no? Más de cultura popular, es asombroso que, como se decía en Twitter, el último libro de la saga Harry Potter se publicó con el Nodo Norte en Piscis, es decir, se terminó esa saga
relacionada con la magia, ¿no? El universo Potter es un universo muy, muy mágico, ¿no? Y de alguna manera ese Nodo Norte en Piscis marcó esa conclusión de toda esa saga. Pero también otra cosa muy pisciana es la música y justamente con ese Nodo Norte en Piscis tuvo lugar el debut de Taylor Swift con el lanzamiento de su primer álbum. Si ahora pensamos en la fama y la relevancia que tiene Taylor Swift, y que empezó con ese nodo norte en Piscis, pues cabe esperar también que ahora que de nuevo se da ese retorno nodal, haga algo que va más allá de todo lo que ha venido haciendo, ¿no? Es decir, ha estado acumulando una fama y una relevancia en estos últimos años que posiblemente ella ahora, en estos próximos años, lance alguna cosa realmente fuerte o dé un paso más allá de este lugar en el que está. Entonces, también normalmente Piscis es un signo que enfatiza la importancia de celebrities, temas relacionados con la fama, la gloria, ¿no? Sobre todo de personajes que encarnan por sí mismos un sentir popular o un sentir de la época, ¿no? Y también, claro, Piscis va más a tono con la cultura popular, pero también para las artes más institucionalizadas puede ser un momento de cierta gloria, ¿no? Por ejemplo, la última vez que el Nodo Norte estuvo en Piscis, sucedió esa gran ampliación del Museo del Prado en Madrid, precisamente pues dedicada, ¿no? a esas artes como más sublimes o trascendentes o más enmarcadas en lo que es la historia del arte tradicional, ¿no? Y bueno, y sin ánimo de hacer comparaciones, pero yo llevo muchos años pendiente de lo que pasa con ese gran museo egipcio que llevan años construyendo y preparando en el Cairo, y que también se espera que la apertura de ese gran museo egipcio, que es un museo colosal, súper ambicioso, es de esperar que la apertura de ese museo también se realice bajo esa mirada de Saturno en Piscis, que representaría esa historia en todo su misterio, ¿no? Y también de ese nodo norte en Piscis. Entonces no me extrañaría nada que sea con ese nodo norte en Piscis cuando se inaugura por fin ese gran museo egipcio y todo lo que vendría a representar esto, ¿no? Para lo que es el origen humano, la memoria de la civilización, es decir, todo lo que tiene que ver también con esa historia originaria, el misterio de esas primeras manifestaciones artísticas de la humanidad. Todo eso también podría tener ahí alguna clave sumamente interesante, ¿no? Así que, bueno, lo miremos por donde lo miremos, el universo pisciano abre una etapa muy fuerte para el sentir colectivo, nos pone en contacto con lo que nos emociona y también a través de la cultura y las artes nos devuelve un reflejo de lo que consideramos importante. Así que vamos a ver qué nos depara esta temporada. Volveremos a hablar de todo ello porque vamos a tener, como hemos visto, cada 6 meses una temporada de eclipses en esta zona de Piscis-Virgo. Hablaremos también muy pronto de este primer eclipse en Piscis que vamos a tener ahora en septiembre del 2024, pero por lo pronto os agradezco muchísimo que hayáis llegado hasta aquí, vuestra paciencia, vuestra buena disposición, vuestras ganas de escuchar, de aprender y también los mensajes de agradecimiento que me enviáis, también, en fin, que me motivan un montón y os agradezco un montón que estéis. También recordar que si os apetece apoyar de alguna manera mis contenidos, podéis suscribiros a la membresía del canal, que es algo que sobre todo yo entiendo como una forma de apoyar esos contenidos que siempre divulgo de forma gratuita y abierta. Aunque también en la membresía encontraréis algún contenido exclusivo, pero no está planteado desde ese lugar más privativo, sino sobre todo está planteado como una posibilidad de darme vuestro apoyo si os apetece contribuir en la medida de lo que podáis, ¿no? Así que bueno, gracias por escucharme, ha sido un placer y hablamos pronto. Os mando un abrazo gigante. Hasta luego.